Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Como saben, esta es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Y hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Isabel Ordaz y Olga Amaris Duarte, que van a conversar en torno al último libro de Olga Amaris. Es una conversación, estamos seguros, muy interesante entre dos mujeres que trabajan varios temas que tienen que ver con la representación y la poética. Olga Amaris es una escritora, ensayista, y que acaba de terminar un libro que es una poética del exilio. Como nos dice en una de las primeras frases de su libro, una de las primeras experiencias del exilio es el ruido. Yo creo que ese ruido, que es un ruido en el que no podemos discernir y nos cuesta situarnos, y yo creo que esta es una frase muy interesante para comenzar también este debate. E Isabel Ordaz es una gran actriz, que además es una actriz que se acerca a un gran público sin olvidar siempre y lo más también especial del teatro. La acabamos de ver en una obra de Mayorga, en La Abadía, que es Coraje de Madre. Esta gran actriz ha tenido además muchos premios, como son muchos, y además es una actriz muy conocida por todos ustedes. Recordaremos uno únicamente al Goya Revelación por Chevrolet. Así que vosotras, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Os voy a dejar en este debate sobre Hannah Arendt y María Zambrano, pero además posteriormente pues sí intentaré recoger alguna cuestión que nos haya suscitado, como seguro que así será. Muchísimas gracias de nuevo por estar ambas aquí. Gracias. Muchas gracias Esther, por la presentación tan generosa. Pues buenas tardes, Isabel, ya que Hola, estamos Olga. las dos. Es un placer tenerte aquí. Yo quiero también agradecer al Centro Sefarad Madrid que nos haya propuesto y de forma tan generosa ha ofrecido este espacio de diálogo que vamos a empezar, tú y yo, a Esther por haberme hecho la propuesta y también, claro, a Israel Doncel, que no se ve, pero está ahí detrás haciendo que de forma mágica esto esté aconteciendo. Y a todas las personas que se hayan conectado para participar también de alguna forma con su presencia. Isabel, ya Esther te ha presentado, pero yo lo voy a volver a hacer por el gusto de hacerlo y también sabiendo que va a ser siempre bastante escaso lo que diga. Ya lo ha dicho Esther, eres una magnífica actriz, una exquisita poeta. Y ayer tú y yo hablando, un poco preparando esto, me dijiste algo que me encantó, ¿no? Que es una mujer fenomenológica. Y eso pensé que viene muy bien con nuestras protagonistas de hoy, María Zambrano y Hannah Arendt, porque también ellas eligieron como opción de vida situarse en ese quiasmo de pensarse a sí mismas y pensarse en relación con todo lo que estaba aconteciendo. Quiero empezar también explicando un poco por qué te elegí a ti. Cuando Esther me propuso la presentación en este centro, que por otra parte me alegré muchísimo porque había habido otras presentaciones, pero el Centro Sefarad para mí era como una casa de este libro. En todo el trabajo de estudio y de reflexión, la condición judía estaba siempre presente, tanto en Hannah Arendt de forma evidente, y a lo mejor tal vez tendremos ocasión de hablar de ello más adelante, como en María Zambrano, puesto que toda esa raíz sefardita y esa mística de la cábala está muy unida a la razón poética. Pero bueno, ¿por qué tú? Ella me dijo, ¿a quién quieres elegir, ¿no? para que te acompañe en este diálogo? Y yo pensé enseguida en ti. Fueron tres razones. Si me dejas, te las voy a explicar de forma breve y luego te cedo la palabra a ti. La primera era por la amistad que nos une, y era un poco homenaje a ellas dos. Sabemos que tanto Hannah Arendt y María Zambrano fundaron una república de amigos allá donde iban. Yo siempre hablo de que esos grupos de amistad para ellas fueron como oasis de convivencia en el exilio. Ahora mismo podríamos imaginarlas, y a lo mejor concito también a todos los que estén aquí a que se las imaginen, a María Zambrano en su última morada del exilio, en la Pièce, en el Jura francés, pues unida o reunida con todos esos pares
tan heterodoxos ellos, que formaban su comunidad de amigos. Y en el punto opuesto, ¿no?, pues a esos claros del bosque, a esa lejanía y aislamiento de María Zambrano, está Hannah Arendt en su apartamento de Manhattan, en una de esas cenas míticas con todos sus amigos hablando. De hecho, tú y yo sabemos que Hannah Arendt también decía, bueno, es una cita muy bonita, que creo que alguna vez hablé sobre ella contigo, en una carta a su marido Henry Blüchner dice: allá donde están mis amigos está mi patria, allá donde estás tú está mi morada. Pues quisiera establecer contigo una especie de patria, contigo y con todos los que estamos aquí, patria o matria, transitoria, que va a durar pues 45 minutos, pero que a lo mejor conseguimos que conformar un poco el mundo. La segunda razón por la que te elegí a ti es porque sé que tienes una debilidad confesable o inconfesable por Hannah Arendt. Sí. Pero por una Hannah Arendt que tanto para ti como para mí es especial, no es la que conocemos, esa conocida y reconocida politóloga que sentencia y lanza sus sentencias con total ironía y también con seguridad, sino que a nosotros nos gusta más la Hannah Arendt que vive en la fractura un poco, ¿no?, en esos claroscuros que ella misma se define en ese tratado autobiográfico que se titula Sombras, pues es un ser a claroscuros. Es ese ser que encontramos en los diálogos, en su poesía, y que, por ejemplo, una gran conocedora de Hannah Arendt, Sheila Ben-Dahil, la califica, que yo creo que es algo que generalmente no se tiene en cuenta, pero es muy importante, como la pensadora melancólica de la modernidad. Pues esa Hannah Arendt es la que nos gusta a las dos y la que está en muchos momentos en una poética del exilio también. Que por otra parte es lo que quise, bueno, lo que intenté que se hiciera en las portadas, ¿no?, ese juego de claroscuros que está también en las dos, en María Zambrano también. Y por último, como ha dicho Esther, porque tú también, en esa experiencia que acabas de tener en la abadía, con ese texto de George Tabori, en Coraje de Madre, has representado la figura de Elsa Tabori. Elsa Tabori también es una mujer que toma la palabra. Le cuesta mucho, ¿no?, tenemos que decirlo. A veces tiene que dar codazos para apropiarse de ese logos del hijo, pero lo consigue. Y es un poco lo que hicieron ellas, ¿no?, tomar la palabra también a codazos. Y por esas razones creo que has sido una de las lectoras más generosas y más atentas de este libro, y Sí. seguro que nos puedes abrir muchos caminos. Eso espero. Bueno, pues gracias. Realmente la protagonista eres tú hoy, y el libro, ese hermoso libro, Una poética del exilio, que sabes que ha sido mi libro de cabecera durante los últimos tiempos y que siempre es una fuente de inspiración, porque está muy bien escrito, porque está excelentemente escrito, porque es un pensamiento claro y porque elige a estas dos mujeres que sí que representan una inspiración para mí, Hannah y María. Casi he de decir que últimamente más familiarizada con Hannah Arendt que con María, ¿no? Lo demás es ruido, que decía Shakespeare. Pero bueno, sí, bueno, lo del Sataborilla, si hay ocasión de poder ofrecer algo al diálogo sobre esa mujer judía que representaba, desde luego, ha sido toda una experiencia impresionantemente humana y profunda. Y bueno, no sé, pues una poética del exilio, yo empezaría por el título, que es fascinante, muy inspirador y que ya de entrada plantea una paradoja, ¿no?, como ya creo que hemos dicho en alguna ocasión. Por un lado, el exilio, que siempre es algo doloroso, cruel, representa la expulsión, el desamor absoluto. Y por otro lado, esto de la poética, que alude por lo menos a una búsqueda de la trascendencia, de la iluminación o de la revelación, ¿no? Y entonces, pues que nos explicara, supongo que lo elegiste tratando de iluminar un poco la idea que tienes de la trayectoria y la obra de estas mujeres, pero me gustaría que hablaras un poco sobre ello. Sí. Yo no sé si yo elegí el título o el libro eligió el título, no lo tengo muy claro, porque esto fue una no discusión, un diálogo que tuvimos con el editor, con Raimund Herder. Sí. Y creo que lo eligió él al final, porque yo no me parecía demasiado presuntuoso y una poética por todo lo que
lo que incluye, pero bueno, al final se quedó así. En el prólogo, de todas formas, sí que hago una explicación, que es también una excusa de esa paradoja y de esa provocación que tú bien dices, propone el título, una poética del exilio. Si vemos las cifras, por ejemplo, de la Oficina de las Naciones Unidas, de ese creciente número de exiliados, nada tiene de poético, nada tiene de poética esa experiencia del desarraigo para los habitantes del Kabul de hace 2 veranos o pongo este ejemplo, como podría poner otro porque para mí es más cercano, los ucranianos que llegan a Europa espantados de una guerra, pasan 2 meses en esta Europa hospitalaria o anfitriona y vuelven a la guerra, o sea, vuelven a su país en guerra. Entonces, todo eso es como muy contradictorio y difícil de encajar en el título. Sin embargo, después de esta explicación y esta excusa, y dejando claro que en general, en términos generales, el exilio es el lugar de la imposibilidad, entramos en la excepcionalidad. Y la excepcionalidad la plantean ellas dos. Para ellas dos, desde ese intelectualismo, ¿no? El exilio es el lugar, tú lo has dicho, el lugar de la trascendencia. Algo ocurre en el exilio, es el punto cero también. Me parece muy revelador, por ejemplo, que ella, María Zambrano, en Ortega y Gasset, filósofo español, lo dice claramente, lo confiesa. Yo a mi exilio dejé de forma voluntaria todo ese arraigo académico, todos los apuntes del maestro, o sea, ahí está la fractura, ¿no? O sea, es el desligamiento con la academia, y me llevé solo la ética de Spinoza. También hay que pensar, Spinoza es ese también desarraigado del pensamiento filosófico del Kano. Pues se lleva solo eso. Hannah Arendt igual, o sea, en su austera y mísera maleta del exilio solo se lleva sus manuscritos, sus automanuscritos, o sea, lo que le pertenece a ella. O sea, que sí que pienso que en ese punto del exilio hay una hora cero del pensamiento. De hecho, creo que es también dentro de la provocación. En 1989, María Zambrano escribe un artículo que tuvo en su momento mucha eclosión. Dijo, amo mi exilio, hay algo de trascendente en mi exilio. Y ese amor es un amor intelectual de Spinoza totalmente. Entonces, yo sí que creo que para ellas el exilio es un método totalmente antisistemático y antidialéctico de llegar a un saber de experiencia, que es ese saber de los claros del bosque, es ese saber que no... Es muy bonito cuando de repente, también por eso la poética, la importancia de la poesía como ese método alternativo de conocimiento. Tú y yo lo hablábamos ayer, la poesía es también... Es una forma epistemológica de conocimiento, alternativa a la razón. Pues María Zambrano, en Destino y Delirio, dice algo precioso, y es eso, ¿no? De que eran 2 hermanas, la filosofía y la poesía, pero que dejaron de tener relaciones fraternales cuando la filosofía empezó a incidir en la maléfica pregunta. Entonces, yo creo que por eso es importante de incidir que esa poesía, esa poética en las dos, tiene que ver con la raíz latina también, poiesis, poner algo en funcionamiento, en marcha, en creación. No sé. Sí, lo que me parece que hay como un perfume a esos 2 exilios. Me parece muy interesante que hayas marcado ese otro exilio del dolor y un exilio básico, que no es un exilio ni político, a veces es económico, y que es todavía que tiene también su crueldad. Pero en este caso, de las personas, los personajes que nos ocupan, tiene que ver siempre con la palabra. Ellas se construyen en la palabra, en el exilio, con la palabra, y su obra se construye también gracias al vehículo del lenguaje, ¿no? Entonces, claro, son 2 exiliadas del pensamiento y del lenguaje que tienen que construirse a partir de ahí, ¿no? Y entonces quería un poco hacer incidencia en algo que me ha sugerido todo el tiempo, no he podido dejar de remediar, ¿no? Que el exilio como conquista y el exiliado como conquistador. Desde esa perspectiva, me acordaba todo el rato de Unamuno. ¿Por qué Unamuno? Porque tuvo la imaginación de pergeñar ese concepto de la intrahistoria. Ellas dos se construyen a partir de escribirse, de adoptar otra lengua, de renunciar a la pobre, porque son 2 secuestradas por la historia.
ambas. Es algo que a mí me aterra. Es decir, el destino del hombre, el destino de la persona, que sea secuestrado por el tiempo histórico, me parece horroroso. Horroroso. Y ellas lo sufrieron a ambas, cada uno con su guerra. ¿Cómo se construyen? ¿A qué renuncian? ¿O qué tienen que elegir? ¿O cómo afinan intelectualmente para llegar a ser tan creativas, de poder construir su intrahistoria? Has dicho algo que me parece crucial y que también es un punto de reflexión constante y que fue un punto de reflexión constante para mí. El exilio, generalmente se entiende con eso, ¿no? El deshabitar la palabra que es nuestra morada, la lengua materna, ¿no? De la madre. En el caso de Hannah Arendt fue así, evidentemente, ¿no? Se tuvo que adoptar ese inglés. De hecho, creo que es esa frase archiconocida de que ella seguía encontrando en el alemán su lengua materna, ¿no? Y esa frase que dice, lo que enloqueció no fue el idioma alemán, sino los alemanes, o sea, fueron las personas lo que enloquecieron. La palabra, digamos, la palabra de la madre sigue estando criptalizada y pura, en cierta forma. En María Zambrano no hubo esa escisión con la palabra, puesto que su exilio, excepto al final sí que es cierto, más a ámbito francés, pero un francés que ella nunca llegó a dominar, como Hannah Arendt era muy dotada para los idiomas, los aprendía con mucha facilidad, no así María Zambrano, creo que por no necesidad. O sea, ella sabía, allá donde iba, sabía rodearse de gente que pudiera hablar el español. Entonces, ella siempre también en Sudamérica, en las islas, Costa Rica, Cuba, no tuvo que renunciar a esa, digamos, a esa lengua materna. Sin embargo, sí que hubo una transmutación y esa es la razón poética. O sea, que ella habla, ¿no? Esa palabra donada que tiene mucho que ver con el exilio. A mí me parece precioso una frase que cuando habla de las islas de Costa Rica y Cuba, ella, Puerto Rico. Ella habla de que fueron países extraños, pero entrañados. O sea que en esa extrañeza, sin embargo, encontró algo de original, de ese español original. Y por eso allí fue donde se gestó esa razón poética. Sin esa estadía o esa estancia en las islas, probablemente no hubiera podido gestarse esa razón poética que tiene mucho de lo entrañal, de lo original de esa lengua materna que se hablaba allí. Entonces, tiene que ver con eso. Y luego, también un poco uniendo a tu pregunta, ya lo hablamos tú y yo también, esa teoría del nacimiento que está en las... Yo creo que esa intrahistoria o ese gestarse a sí mismas tiene que ver con esa teoría que lo hicieron, yo creo que un poco a pesar de las circunstancias, sobre las circunstancias y por las circunstancias. Darse a luz, engendrarse, crearse. Es un segundo nacimiento que en el caso de Hannah Arendt es totalmente político, mediante esa toma de poder del espacio público, el individuo, el exiliado paria, en el caso de Hannah Arendt, se da a luz políticamente, con sus actos y sus palabras. María Zambrano, más pensando una conexión con la mística de San Juan de la Cruz, que tú también conoces, ¿no? Esa imagen de la crisálida, también con el sufismo, esa idea del faná, de la vida desnuda, que en las dos es tan importante, la importancia de que el exiliado es un ser desnudo expuesto, o sea, la importancia de que todo desaparezca para poder concebirse. De hecho, ella dice muy bonito en Claros del Bosque, sin desnudez no hay nacimiento, o sea, sin desasimiento no hay nacimiento. Eso está en las dos. Y creo que esa teoría del nacimiento tiene mucho que ver con una contrarrespuesta a los existenciarios de sus maestros. Heidegger, ¿no? El ser para la muerte, el Dasein, que no hay más que eso, y también en cierta forma Ortega y Gasset. Y ellas lo que dicen es no, o sea, hay algo más que es el nacimiento. Sí, en una especie de partenogénesis, ¿no? Ellas dicen, bueno, pues nosotros volvemos a la intrahistoria de Unamuno también, no solamente está la vida biológica, sino que hay una vida de existencia y ahí en ellas
en María es clarísimo, no excluyen ningún área del ser, sino desde lo biológico a lo intelectual, o esas lands de Hannah Arendt, ¿no? Cuando la land no es la tierra solo, está la memoria, está la lengua, por supuesto, etcétera, ¿no? Es como que ellas tuvieron la lucidez o la genialidad de vivir esa segunda vida que otros anunciaban en el ser, y hablo de Heidegger, pero que ellas encarnaron en una especie de comunión entre el logos y la experiencia vital, o la razón poética y la creación, el corazón creativo, creo que es Hannah, una cosa así, o la razón creativa, ¿no? Imaginación Imaginación creadora, ¿no? Entonces es muy bonito como se va viendo esto entre lo masculino y lo femenino, esa manera de pensar, un pensar para la vida, un pensar para la muerte. Y esto le lleva a nacerse en la palabra y en la acción, que es otra de los pronunciamientos de Hannah Arendt también, ¿no? Sí, de hecho, quiero decir, yo unido, porque creo que es imposible esa división entre ese pensamiento de la natalidad, Sí. en María Zambrano es más la aurora, el pensamiento auroral, porque esa figura de Antígona que a las dos, que a ti y a mí nos fascina, no hay que olvidar que no muere en esa cueva que en realidad es un nido y es un huevo cósmico, no, ella renace además a una ciudad nueva, la ciudad de los hermanos. O sea, hay un gesto fundacional en ese resucitar de Antígona. Y eso claramente lo tenemos en el concepto de amor mundi, de Hannah Arendt también, ¿no? O sea, esa necesidad de hacer del mundo, de ese mundo que también, bueno, que nos toca vivir nosotros, pero a lo mejor en ellas ya empezó a hacerse incipiente el derrumbe, pues hacer de ese mundo un mundo habitable, un mundo amable, ¿no? Que ese es el salto, no solo habitable, sino amable. Hay mucho sentido común, aparte de toda su preparación y su ejercicio intelectual, hay en su pensamiento como un sentido común, el amor mundi, no se establece. Hay algo que tú afirmas aquí que me parece maravilloso, ¿no? En cuanto a la razón poética de María Zambrano, que mencionas la palabra poética y el logos filosófico, y pones los antecedentes de esto en María, que son los presocráticos, ¿no? Pero dices algo así que, por lo menos en el caso de María, y por supuesto también en el de Hannah, la senda del pensamiento que sortea, esta es una palabra muy importante, el pulso dialéctico que el pensamiento filosófico entabla con lo sagrado. Es decir, en un momento determinado hay como un seno mayor en la mujer para lo sagrado o para el pensamiento femenino o en lo femenino, para lo sagrado que en el hombre, el pensamiento masculino, que siempre tiene un conflicto establecido con lo sagrado, ¿no? ¿Qué puedes dar? Qué bonito. La verdad es que ahora mismo estabas hablando y me ha venido esa imagen tan zambraniana del camino, que en realidad es una sierpe, ¿no? El camino en María Zambrano es una sierpe, una serpiente, o sea, serpentina, y esa imagen de la sierpe unida a la mujer, ¿no? De hecho, en ciertas lenguas, el término que define a la mujer y a la serpiente es el mismo o muy similar acústicamente, ¿no? Entonces, sí que hay algo de ese pensamiento femenino. Sí que es cierto, y esto lo dejo bastante claro en una poética del exilio, porque sí que he oído muchas veces esta necesidad que necesitamos a veces de coger a los autores y meterlos en el marco que nos apetece, ¿no? O que nos viene bien. Siempre hay una tendencia a decir o a reivindicar el feminismo de Hannah Arendt. Es algo que yo creo que hay que ser extremadamente cuidadoso con ello, porque, o también contextualizar muy bien. Ni Hannah Arendt ni María Zambrano fueron ni amigas ni miraron con muy buenos ojos los feminismos de su época. Probablemente porque ellas, como eran un poco adelantadas a su época, no encontraran la manifestación feminista que mejor se adecuaba a lo que ellas realmente estaban haciendo ya.
probablemente con esta segunda ola de feminismo se hubieran encontrado mucho más a gusto y hubieran comulgado con esos idearios. Entonces, ahí a veces, de hecho, yo siempre hago a la gente que, les remito a esa entrevista maravillosa, que no sé si tuviste oportunidad de verla, de La Hannah televisión alemana, sí. de 1964 con Günter Gauss, que allí ella dice realmente unas afirmaciones que a una mujer del siglo XXI pues le podría poner los pelos de punta, ¿no? Algo así como pues que una mujer dando órdenes quedan mal. Y claro, sobre todo esto uno se puede quedar un poco perplejo pensando, pero es que realmente ella en su vida, en su condición de ser excepcional, hizo lo que le daba la gana. De hecho, también María Zambrano es de forma análoga, hay una expresión que utiliza ella en una carta que dice: yo voy a hacer siempre lo que me dé la gana, y es lo que hizo. María Zambrano tal vez siendo más consecuente, porque a mí me recuerda siempre a la figura de Nietzsche, por conservar la pureza de su pensamiento y no redimirse en cierta forma a la academia o a ciertos requisitos del exterior, vivió una vida totalmente al margen realmente, ¿no? O sea, de hecho, en 1984, cuando volvió a España, lo hizo porque estaba en la indigencia más total en la piel, ¿no? Esa es la indigencia que tuvo que pagar, el precio que tuvo que pagar un poco por no sobornar su pensamiento y su forma de esa vida que va junta al pensar. Y María Zambrano también encontramos de todas formas esa postura un poco antifeminista, entre comillas, cuando en un artículo, una reseña sobre un texto de Grandeza y esplendor de la mujer, del doctor Pitalunga, ella dice eso, ¿no? La mujer realmente tiene que ser un poco mantenerse en segunda fila, ¿no? Cuando ella, es decir, creo que esta dicotomía, que en realidad no lo es tal, hay que pensarla en relación con que ellas no se consideraron unas mujeres normales. Ellas sabían y eran conscientes de su excepcionalidad. Entonces, cuando hablan de las mujeres, no están hablando de ellas mismas, ¿no? Es esa separación que... Sí, sin embargo, ambas sufren un poco esa especie de cruz en la historia que ha llevado la mujer en cuanto a ser siempre sospechosa, y esto lo habíamos hablado también, al canon, la institución, el Estado, el patriarcado. Siempre es sospechosa, siempre hay una suspicacia, la bruja, la pecadora, la amazona, extrañas, mujeres siempre en un contacto con la naturaleza un poco extravagante, un poco radical, ¿no? ¿Por qué no gustamos a los canonistas, a la academia? ¿Por qué? Es decir, ¿qué puede salir de nosotros cuando somos seno, ¿no? Bueno, también podemos ser malas, evidentemente, pero quiero decir, es como que hay otra frase de Hannah que me parece muy irónica. Ella tiene una ironía finísima. Dice, bueno, el pensamiento, en esta entrevista, bueno, el pensamiento masculino tiene la cosa de que pretende ser radicalmente influyente. Eso me parece extraordinario. Y dejar marca. Dejar marca. Esto me sugiere precisamente esa diferencia biológica, y no vamos tampoco a adentrarnos en ello, ¿no? Pero porque ellos son seminales. Y nosotros venimos del universo del seno, de la acogida, ¿no? Quizás sea eso, ¿no? Algún tipo de raíz biológica, pero que está muy, muy claro, muy castigada culturalmente, evidentemente, a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué piensas? De hecho... En cuanto a ellas me refiero. De hecho, hay una autora también que publica en Herder y tiene un libro exquisito que habla un poco sobre Diotima, y ella dice algo que yo cuando lo leí, algo tan simple, fue una revelación. Se llama Ana Pallés, es la escritora, y dijo algo así como la mujer filósofa es muy reacia a denominarse filósofa. Siempre es como, bueno, pensadora o escritora o ensayista. O sea, la idea de aprisionarse de un marco, de una denominación, le cuesta mucho a la mujer, sin embargo al hombre no. Y yo lo uní justamente con esa cita que acabas de retomar de Hannah Arendt, de esta importancia de dejar marca, porque ella dice, el hombre quiere dejar marca y a la mujer le gusta más fluir para ver hasta dónde llega el pensamiento. O sea, nos interesa más esa lejanía, tal vez por ese punto maternal, que el momento de la madre es madre hasta que
hasta que muere, básicamente, ¿no? O sea, el producto va creciendo y la gestación sigue gestándose. Probablemente tenga que ver con eso. ¿Y de dónde viene? Creo que también lo hablamos tú y yo en algún momento, de esa frase que dice Virginia Woolf tan estupenda en Una habitación propia, que hasta ahora, que ella no entendía también, como tú no entiendes, y yo tampoco entiendo, y probablemente ninguna mujer entiende, de dónde procede esa furia de la palabra que utilizan los hombres al hablar de la mujer. Y esa furia, ella, la explicación que da, y que a mí me parece bastante plausible, tiene que ver con algo tan ancestral y arcaico de posesión. O sea, el hombre se siente, y en este caso, esto ya está cambiando, estoy hablando de la época, bueno, está cambiando muy lentamente y no en todos los espacios de la forma deseable, pero bueno, en el punto académico y filosófico en el que les tocó a ellas vivir y padecer, había una clara, digamos, burocracia o burguesía o torre de marfil en la que estaban los hombres. Los hombres eran los que elegían qué era o qué no era. Entonces, esa intromisión de mujeres era eso, una intromisión, un colonialismo no aceptado de unos ámbitos que hasta el momento eran de acceso masculino. Entonces sí que había, y esto es lo que ellas padecieron, y lo padecieron realmente hasta en lo más profundo del cuerpo, ¿no? Ellas padecieron esa puerta que se abre o se cierra según el veredicto de los hombres. Hay un momento que a mí siempre me hace realmente estremecer, es ese momento en el que me imagino a María Zambrano con ese artículo estupendo de Hacia un saber sobre el alma, que le da a su maestro, y el maestro, antes de leerlo siquiera, o sea, un poco enfadado sí, un poco furioso. Ofendido, sí. Por el descaro de esta jovencita, ¿no? Le dice, usted no ha llegado a Occidente y ya se quiere ir a Oriente. Y María Zambrano va corriendo, llorando, ¿no? por la Gran Vía, ¿no? Pensando, no me reconoce, no reconoce. Y también le pasó lo mismo a Hannah Arendt. Esos mismos que decidieron, esos hombres, Gershon Scholem o Kurt Blumenfeld, los amigos que decidieron que Los orígenes del totalitarismo era una obra maestra, fueron los mismos que decidieron la abyección de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Entonces siempre es el baremo del hombre el que mide el valor o no valor de la obra de la mujer, y eso es algo que está cambiando, pero también, he de decir, muy lentamente, y que todavía nos toca en muchos aspectos sufrir eso de es o no es válido. Sí, bueno, yo para un poquito dar un pequeño apunte final por mi parte, yo creo que es una lucha de clases más. Es decir, lo que están defendiendo son privilegios. En el fondo somos seres que estamos en una zona de privilegio, estamos frente al sol o en la sombra, ¿no? Y bueno, pues esto tendrá que cambiar, evidentemente ya lo están haciendo. Olga, ¿qué significa la figura de Benjamin? ¿Qué podrías hablarnos de Benjamin con respecto a Hannah? Luego me gustaría también hablar de Antígona con respecto a María, ¿no? Pero bueno, Benjamin, ¿no? Walter Benjamin es esencial para Hannah Arendt, yo creo que por varios motivos. Primero, porque también es un punto de inflexión en su pensamiento. Cuando ella era muy joven y Benjamin ya era un escritor bastante adulto, aunque no reconocido, porque siempre hay que decirlo, la fama de Benjamin fue póstuma y, entre otras razones, gracias a los esfuerzos de Hannah Arendt. Hannah Arendt, una vez después del suicidio de Benjamin, fue la encargada de llevarse esos manuscritos, sobre todo reflexiones sobre la historia, y que se publicara. Muchas veces, pese a las reticencias de algunos filósofos de la época, ¿no? Pero bueno, cuando Hannah Arendt conoce a Benjamin, acaba de salir de Alemania, acaba de pasar por toda aquella crisis de la filosofía, de pensar algo falla en la filosofía ha perdido el compás de la vida, ya no responde a las necesidades vitales, y se encuentra con Benjamin, que está en ese momento, en ese punto del marxismo, comunismo, mesianismo. O sea, es esa puerta que le abre a lo político. Yo creo que realmente sin Benjamin, y luego Heinrich Blücher fue decisivo, ¿no? También su segundo marido, pero sin Benjamin, bueno, de hecho conoció a Benjamin también gracias a
perdón, conoció a Henry Blücher gracias a Benjamin, ¿no? Entonces yo creo que sin esa puerta que le abrió Benjamin, no hubiera sido, bueno, o hubiera sido con más dificultades ese acceso a lo político, a ese ámbito de lo político. Luego, por otra parte, Benjamin para Hannah Arendt era eso que hemos hablado tú y yo también muchas veces del pensamiento puro, que es el pensamiento que es poético, que para María Zambrano sería Machado, ¿no? O sea, pues para el análogo en Hannah Arendt sería Benjamin. En Hombres en tiempos de oscuridad, él es uno de los protagonistas y habla de eso, ¿no? Del pensamiento de Benjamin como coleccionista que era, ¿no? También de esos tesoros que los va rescatando de la inmundicia, de las ruinas, de la historia, para convertirlos en objetos amalgámicos, objetos rituales, joyas, ¿no? Entonces, creo que sufrió muchísimo la pérdida de Walter Benjamin. Ella hizo todo lo posible por rescatarle, ¿no? Hasta el último día. Ella, con Henry Blücher, intentó que no cruzara a pie los Pirineos a ese suicidio inminente, ¿no? Sino que esperara un poco con ellos en Marsella para luego para ir en barco hacia Lisboa, pero no. Benjamin ya tenía muy claro su ruta, su trayecto, ¿no? En cualquier caso, en estas figuras, de alguna manera también se merodea, incluiríamos a la figura de Marx, no sé qué piensas tú, y cada uno en su estadio y en su porcentualmente en áreas distintas. Pero esa necesidad, tú lo has mencionado también, de la crisis de la filosofía, de la crisis del pensamiento, que por otro lado también abre Heidegger con el pensamiento puro y el pensamiento, sí, y que Marx lleva a la necesidad de la praxis y radicaliza hasta el materialismo histórico, ¿no? Pero Benjamin sería un poco esta conexión de Hannah en esta otra idea de la praxis que ella denominaría amor mundi, que es una manera de estar con el otro, que Levinas también cogería con dejar de pensar el ser para dar un poco el espacio al otro. En este punto en que la filosofía, el pensamiento, la política, la necesidad social, existencial de la comunidad está latentemente necesitando. ¿Crees que hay encuentros y desencuentros, pero un perfume similar? Hay afinidades lectoras, totalmente. De hecho, hay que decir que los dos eran muy suyos, en el sentido de que Hannah Arendt, como he dicho muchas veces, tenía un punto altanero de saberse especial, y Benjamin también era muy selecto con la gente sí, con sus asiduos. Entonces, la idea de que en ese espacio de tiempo tan corto se convirtieran realmente en tan amigos, tan íntimos, sí que es un testigo, o sea, una marca de ese reconocerse en el otro. Y yo creo que tiene que ver en ese tipo de pensamiento que desarrollan los dos, que es el periférico, es lo que tú acabas de decir, de amalgamar, o sea, de concertar todos los saberes, porque también, ¿no? Eso que tiene Benjamin del coleccionista, pero también de esos pasajes que es una cita, un conglomerado a veces un poco prefabricado de aforismos, ¿no? Unir todos los saberes para dar algo nuevo, lo encontramos, lo que acabas de decir, en Amor Mundi, o en ese pensamiento sin barandillas, o en la teoría del nacimiento. Son formas diferentes de pensar, que también es que están en esa razón poética de María Zambrano. El flaneur, por ejemplo, de Benjamin, ¿podría asimilarse al paria de alguna manera exquisito, o al paria consciente de María? Creo que no, porque de hecho el flaneur, que es la de Hannah Arendt, ¿te refieres? Pues el flaneur, que es mucho la figura de Marcel Proust, ¿no? Sí. Es el flaneur que admira Benjamin en Marcel Proust, es un tanto detestado por Hannah Arendt porque es apolítico, o sea, es amundanal totalmente. Al flaneur le interesa lo individual, escaso interés por lo común. Entonces, sería, digamos, el polo contrario a la figura del paria consciente, que es aquel que toma conciencia de la importancia de su acción en la esfera pública. Creo que serían la antítesis casi, ¿no? Y ese amor mundi de Hannah
que viene, como tú bien dices, y recurres a ello con muchísimo interés de San Agustín, de su estudio sobre su tesis, creo, sobre San Agustín. ¿Qué tipo de amor mundi es? Porque por otro lado habla del amor y dice que se destruye en lo público, que el amor como tal se destruye en la pública. ¿Qué tipo de amor podríamos hablar? ¿Es una filia? ¿Es un ágape? ¿Es un intelectualizado, por supuesto? Pero ¿cómo podríamos hablar de qué tipo de amor? ¿Es un amor ético? Es un amor, y como yo digo siempre, que veo en ella tanto sentido común, es que no, es que es de sentido común, es que si no, no hay encuentro con el otro. Hay que facilitar ese encuentro con el otro. Hay que no permitir eso que el exilio roba, que es la suspensión del ser jurídico que hablábamos también, del bios políticos, de todo. El exilio lo destroza todo, ¿no? Para ser algo que es un ente. Entonces, ¿qué tipo de amor sería ese? Sí, yo creo que lo has dicho, es un amor fraternal. Tiene que ver mucho con la filia. Con la filia. Sí, pero también bueno, hay que pensar que su tesis doctoral, que además lo hizo jovencísima y una rapidez espectacular, tiene el concepto de amor en San Agustín, es su primera obra, o sea, es incipiente. Yo creo que en esos momentos lo político para ella no estaba ahí, ni siquiera en germen. Ahí estaba Heidegger. O sea, de hecho, si uno constata o lee de forma paralela las cartas de Heidegger, siempre está este concepto de amor, que también es un amor intelectual, de Agustín, de amar al otro, tú lo has dicho también, un poco como hospitalario, también un poco como la paideia amorosa, amar al otro para que sea lo que está llamado a ser. Ese es el concepto de Hannah Arendt, sobre todo, ¿no? Ese hacer que el otro, amar al otro por lo que es y por lo que es capaz de generar en nosotros. Sí que es cierto que luego, de hecho ella lo retoma posteriormente en su obra, en su última obra, también hablando de San Agustín, sí que ya ahí incluye lo político, porque ese amor al mundo y esa filia tiene un contenido político que es amor, necesidad al otro, porque sin el otro no se puede formar el mundo, no podemos vivir. Hablábamos otro día de la tradición, o sea, es importante ceder al otro, el testigo, el otro que son las nuevas generaciones, pero también los que han muerto, o sea, porque el otro hay que entenderlo así, o sea, es suprahistórico, no son solo los nuestros con los que compartimos el espacio de ahora, sino los que nos precedieron y los que vendrán después. Y ahí está el hilo de la tradición. Entonces, es un hilo amoroso por el cual nos unimos de forma vital, porque el mundo sin los seres humanos no existe, o sea, necesitamos al otro, básicamente. Entonces, hay una urgencia política también en ese amor. Es carencia también, carencia del individuo que solo cobra conciencia e importancia en lo común, en lo político. Por eso la importancia de las ciudades, ¿no? En las dos, la ciudad como centro en el que la convivencia y lo común cobra forma. La supervivencia. Muchísimas gracias a las dos por estas reflexiones. Estabas hablando del mundo y de la incorporación del mundo y claro, esa primera obra es un acercamiento diferente a lo que después, por motivos además personales y sociales, por lo que sucede en la historia que le toca vivir, surge en la vida de Hannah Arendt. Y de ahí a lo mejor esta frase del perdón es la llave a la acción y la libertad, porque incorpora la idea de perdón, ¿no? Frente al encuentro. ¿Veis como claves en ambas pensadoras el perdón como una respuesta a lo que vivieron cada una en cada uno de esos exilios? No sé si quieres tú, Isabel, decir algo. No, bueno, creo recordar algo que he leído, pero bueno, supongo que tienes que hablar tú, que sabrás mucho más, pero no tanto el perdón, no está tanto, me parece, en Hannah. Está en la reflexión y la sensatez de la necesidad del otro como acto político.
Pero no sé, ahora no recuerdo, tú lo sabrás, hay otro, Lévinas me parece que es el que sí ahonda más en la necesidad del perdón y para ello habla del anonadamiento, incluso sobre todo del olvido, pero el olvido no está en la geografía de Hannah, me Claro. parece, sí. De hecho, yo creo que sí que es cierto, bueno, mucha gente tacha a Hannah Arendt de no ser sistemática. O sea, muchos conceptos los vuelve a retomar contradiciéndose, o sea, hay contradicción en ella. Entonces, sí que es cierto que ella habla del perdón, pero también es cierto que dice que el perdón no es, hablando de todo del holocausto, de la Shoah, ¿no? No es posible el perdón, porque el perdón significa tabula rasa, o sea, algo de amnesia, o sea, olvido. Y eso no puede, o sea, es tanto para Hannah Arendt como para María Zambrano, el, el olvido sería la tragedia No del es ser humano. posible y además es que ella habla continuamente de la necesidad permanente de reflexionar la historia, Sí, volver a precisamente. pasarla por el corazón, ¿no? O sea, sí. Volver a pasarla por el corazón pero sí habla de que es de sentido común que tenemos que volver a habitar con el otro en los espacios comunes y para eso Claro. tenemos que tomar decisiones a través de la Correcto. acción y la palabra. Quiero hacer un pequeño comentario al hilo de Tabori con respecto a mi experiencia con Elsa Tabori y cómo he experimentado encarnando a esta mujer uno de los grandes horrores a los que se sometió al pueblo judío fue, que también lo hablábamos el otro día, Olga, es a dejarles en el rincón del no puedo olvidar, no puedo perdonar. No puedo olvidar, no, digamos que les secuestras en una especie de estado, por supuesto, de periferia, que dirías tú, Olga, pero también un limbo de dolor que es un poco del que no pueden salir. Yo lo experimentaba con Elsa y digo, no puedo olvidar, no puedo perdonar. Entonces, Bueno, yo en esos eso sí conflictos del corazón. me gustaría incorporar lo que es un sistema, una línea de sistema de pensamiento dentro de lo que es el pueblo, de la manera que se tiene de reflexionar en torno a la historia y que yo creo que es fuente para todos estos pensadores de los que también estamos hablando. Por ejemplo, la celebración del Éxodo, que es muy interesante. Hay todo un libro que reflexiona sobre la idea del Éxodo, que es de Dry, y él habla, entre otras cosas, que me gustaría luego también incorporarlo a la conversación, sobre el exilio como elemento de construcción identitaria del pueblo judío. Es decir, el hombre se debe de concebir siempre desde el exilio, que es de la forma en la que uno se construye como pueblo. Y es así, el pueblo judío recibe la idea de pueblo en el desierto, que desierto además etimológicamente en hebreo tiene relación con la palabra, la raíz de la palabra palabra. Y entonces es ahí donde recibe la ley. ¿Por qué? Pues porque hay una idea de construcción de la nación en el tránsito, no en el territorio, que también me resulta muy interesante, ¿no? Es una lección. Y esa repetición que se hace de Egipto a la libertad y de la esclavitud a la libertad, el recordar no es un recordar en el que exista un sentimiento de victimización, sino es una construcción de la historia, pero que va, o sea, el no olvidar, como además se ha puesto un nuevo mandato en Frankenstein, creo que es un nuevo mandato de no olvidar desde el holocausto, no es en tanto que soy víctima, sino en una construcción de la identidad, que es diferente. Entonces, no va tanto con la venganza, que además esa es la confusión, cuando volvían muchos judíos polacos a su territorio, creían que era para vengarse y no buscaban venganza. O sea, la venganza no está dentro de esa idea del retorno, es simplemente el no olvidar porque forma parte de cómo el pueblo judío ha ido organizando su identidad, que tiene que ver con la memoria, pero es una memoria sanadora, no una memoria destructora, no es una vista al pasado para vengarte de él como puede ser
un deseo de destrucción del otro, sino es un deseo de recuperación del nombre de los otros, de los nombres de los que formaban parte de esa idea de los que se pierden, ¿no? Que ahí, por ejemplo, el Museo del Holocausto, su nombre es Yad Vashem, que es la mano en el nombre, o sea, la mano en recuperar el nombre del que se pierde. Yo creo que es allí desde de donde hablaba esa idea de ese perdón, más bien es una idea de incorporar esa historia dentro de nuestra memoria colectiva. Sí. De hecho, Hannah Arendt justo lo que habla no es tanto de perdón, sino de reconciliación. Y es como tú lo has dicho, reconciliación significa hacer las paces con el pasado para superarlo en el sentido de tengo que vivir con él. O sea, tengo que vivir con él y lo voy a... Además, muy bonito, es un elemento también muy de la cosmología judía, ¿no? La idea del corazón memorioso, es el corazón el que tiene memoria. Es volver a pasarlo para allí, por el corazón, volver a recordarlo, para volver a sentirlo de cierta forma, ¿no? Ese sentimiento entrañar y en ese sentirlo como realmente fue, no desde el pasado, sino volver a traerlo en la actualidad para un poco purificarlo. O sea, hay algo alquímico también en ese volver a traerlo ahora, al momento, para repararlo, hacer una reparación del pasado en el presente, para que no se repita también, ¿no? Sí, es muy curioso porque además yo creo que esa memoria permanente y esa reflexión permanente de la historia, claro, estaríamos más llamados a hacerla. La Europa de las guerras, los países que de alguna manera estuvieron involucrados en este desastre del Holocausto y de otros holocaustos, que las propias víctimas serían los verdugos, los que estarían, los sucesores o los descendientes de los verdugos, los que tendrían que sentir esa necesidad de repasar la historia permanentemente y no olvidarse de la memoria de los hechos pasados, más que la víctima incluso, que tendría la necesidad por supervivencia de olvidar el horror, ¿no? Pero, sin embargo, no se da, digamos, el verdugo, los verdugos en general, siempre tienden a olvidar con muchísima facilidad. Pues sí que es cierto que en Alemania, desde luego mucho más que en España, por ejemplo, sí que se hizo un trabajo tal vez no correcto, puesto que no se hizo desde el punto de vista de los alemanes, sino que fueron los aliados los que obligaban a los alemanes a recordar. Entonces, cuando te obliga a recordar, cuando no eres tú mismo, no es un acto necesario, o sea, que no soy yo el que necesito no olvidar lo que yo he hecho, sino que los demás me dicen lo que tengo que recordar, no funcionó. Y es lo que ves en estas generaciones nuevas de alemanes que están hartos de recordar un mensaje que les han obligado a aprender. Entonces, yo creo que lo que faltó es esa iniciativa, ¿no? Esa necesidad de... Me interesa mucho lo que decís, porque eso me lleva a una reflexión que tiene que ver con la herencia. El recuerdo que hace el judío es porque él dice, yo soy parte de. O sea, él dice, yo salí de Egipto, que forma parte de cómo es esa memoria. Esa memoria es de entrar dentro de la propia historia para ser yo la que estoy saliendo en ese momento de Egipto o soy la que estoy viviendo en ese momento el imperio persa. Entonces esa es la conciencia. Mientras que en Europa la forma de vivir la historia es de los otros, o sea, nunca es yo soy el que hizo, yo perpetré o soy heredero de, que ahí es donde esa fractura es la que a mí siempre me ha sorprendido, porque no te incorporas como parte de esa herencia, no hay una línea de continuidad del alemán actual con el anterior, sino que parece que son generaciones que no tienen nada que ver las unas con las otras, ¿no? Yo creo que es la forma que ha tenido Europa de ir construyendo su identidad frente a esas Atenas, frente a ese Jerusalén, que su forma de construir la identidad es desde el yo salí de Egipto, ¿no? Desde el yo formo parte de. Muy interesante, sí, yo creo que es totalmente de acuerdo. De hecho, yo escucho mucho, ¿no? Esos discursos de, bueno, pero yo no fui eso, justo, yo no los conocía, ¿qué culpa tengo yo, no? O sea, es una deuda que está hipotecada a las generaciones futuras, pero
pero no transmitida en primera persona, totalmente de acuerdo. Sí, es como una no pertenencia, mientras que por lo que dices tú, Esther, el pueblo todavía tiene ese sentido de pertenencia, de vivirse como colectividad, como conjunto. Esto no es Europa, evidentemente está disgregada, disociada. Y yo que soy muy pro-europea, porque creo que es también justo, es sensato, es de sentido común, dada la importancia de la cantidad, de las cantidades de las cosas, pero sí que es verdad que a pesar de esa necesidad y de ese proyecto de una Europa común, estamos disgregados. El individualismo como idea política, idea intelectual, reina, ha vencido dentro, y esa pérdida de lo sagrado, esa que decíamos antes también, ¿no? Esa sortear en María Zambrano, ¿no? Sortear ese pulso del pensamiento filosófico. Es como si la filosofía en Occidente hubiera preferido olvidar lo sagrado para quedarse en soledad con la propia pregunta desnuda. Algo así, ¿no? Entonces es así, sobre eso está construida Europa, ¿no? En este momento. Es tan importante volver al pensamiento original de ellas, ¿no? Yo creo que sí, no sé, sí, por tenerlo en cuenta, ¿no? Saber de la tradición, ¿no? Que hemos dicho antes. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Perdonad un momentito que estaba haciendo. Muchísimas gracias. Qué forma más espectacular de terminar. Sí, con pirotecnia. Esos son los aplausos. Bueno, pues yo os agradezco muchísimo a las dos que habéis estado aquí y a todos los presentes, los que han compartido con nosotros el espacio. Y bueno, hasta la siguiente. Pues muchas gracias. Y perdonad esta interrupción de sonidos que llegaban de los móviles. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotras. Gracias.